eternos, hermanos, eternos. ¿Y cuántas veces por nuestra impaciencia actuamos en la carne y echamos a perder o desviamos el curso de algo, de la respuesta que ya Dios tenía para nuestra vida? Entonces, aquí nos enseña eso, es el actuar abruptamente, el querer tomar el control en situaciones cuando Dios tiene propósitos eternos para nuestra vida. Entonces, aprender a esperar, a confiar en los que nos podemos llevar de este versículo, ¿no? Ahora, también otro argumento, pues es que obviamente el Señor ya lo dijo, igual lo acabamos de leer en Mateo 26:52, donde Él dice, pues todos los que tomen espada, ¿cómo van a padecer? ¿Cómo van a perecer a espada, no? Entonces, antes de entregarse a este grupo, Jesús aprovecha la oportunidad para poner, pues, en relieve, de manifiesto, el carácter cobarde de esto que estaba pasando, ¿no? En medio de la noche, cuántos llegaron con caballos, dice que iban con cuchillos, con lanzas, como si fueran a prender a un gran delincuente, ¿no? Pone de relieve también que su entrega todo tiene que ser según el plan, y fue para que se cumplieran las escrituras, ¿no? Lo acabamos de leer igual ahí en Mateo 26. En consecuencia, su entrega no fue en realidad una rendición, no es que él se estaba rindiendo y ya, fue una victoria. Él lo sabía, él está diciendo, a ver, tranquilos, ustedes no creen que si yo con simplemente pedirle al Padre viene una legión de ángeles y destruye absolutamente todo. Pero ese no es, tiene que ser conforme al plan, porque es la copa que el Padre me ha dado a beber, y se tiene que cumplir por amor a Él, por amor a ustedes, aunque en ese momento no lo comprendían, ¿no? Entonces esto fue una victoria, no fue una rendición, fue una muestra del amor infinito, del poder del mismo Dios. A lo mejor nuestro cerebro no alcanza a comprender la grandeza del hecho de que aquel que tiene el poder, o sea, el creador, se esté sometiendo de tal manera ante personas viles por amor a nosotros. Y eso nos debe pedirle a Dios que nos ayude a reflexionar sobre la grandeza de la salvación y no menospreciar la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, ese hecho hoy a nosotros así tan fácil, ¿no? Que lo hacemos. Bueno, entonces en lo que maniataban a Jesús, dice que y se lo llevaban, pues los discípulos se dispersaron, ¿no? Solo se quedaron 2, ahí fueron siguiéndolos. A ver, ¿quiénes son los que se quedaron con él? Ajá, y dice otro discípulo, pero ¿quién era el otro discípulo? ¿Quién? Y Juan, exactamente, y Juan. Es que ven que Juan a veces cuando él está narrando así habla, o sea, no dice yo, sino el discípulo al que el Señor amaba, y habla, pero es él, ¿no? Nos da a entender que es él. Entonces, aquí ya para cerrar este versículo, el Hijo de Dios muere como sustituto por su pueblo. El arresto, habiendo salido de la casa, Jesús en compañía de 11 discípulos cruzan el Cedrón. Jesús controlaba completamente la situación, no huía, toda su actitud fue voluntaria. Él sabía que Judas saldría a su encuentro ahí, por eso él se dirigió hacia allá. Dice que dice, como ya lo vimos, ¿no? La clase pasada, que se metió ahí al huerto. El grupo de los apresadores consistía en los siguientes: era Judas, el guía, el tribuno militar, que ahorita vemos quién era, los soldados de la torre de Antonia, probablemente iban al frente, la policía del templo, que iba quizás detrás de los soldados, sumos sacerdotes y ancianos, miembros del Sanedrín, quizás eran muchos,
Entonces, que dice en Lucas 22:52, ahí vemos que probablemente estos sí se mantenían un poco a distancia, pero iban. Entonces los soldados llevaban espadas, la policía llevaba también sus armas, había antorchas, había linternas. Entonces el Señor Jesús sale al encuentro, se identifica a sí mismo como rey. Él da órdenes, haciendo que el grupo cayera al suelo, como ya lo vimos la clase pasada. Él protege a los suyos, lo vimos también como esta acción del sumo sacerdote, para que ninguno se pierda. Cuando Pedro mostró con un acto de precipitación que cortaba la oreja, que no entendía la naturaleza del reino de Cristo, Jesús de palabra y de obra revela el carácter espiritual de este hecho, del sacrificio. Entonces, y por último, el Señor Jesús permite que lo capturen y lo maniaten. Entonces, como vimos, esto no fue un acto de rendición, sino más bien de victoria. Ahora sí, vamos entonces al versículo 12. Entonces, hasta ahí, ¿no? Fue lo que vimos en la clase pasada. Entonces, dice en el 12, Jesús, ¿cómo dice Jesús ante el sumo sacerdote? Y trae ahí unas correlaciones con los otros evangelios en la Reina Valera, ¿no? Dice entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Entonces, se menciona ahora por primera vez al hombre que probablemente mandaba todo el grupo. No solo a los soldados, sino a todo el grupo. Ante su orden, algunos de los soldados ahora pues prendieron a Jesús. Aquí esto de prendieron, los comentaristas dicen que puede ser un término técnico para decir que le estaban haciendo un arresto oficial. O sea, como cuando ya llega aquí, ¿no? Los ¿qué son? Los de la PGR o no sé qué, que llegan y ya tienen una orden de arresto, ¿no? O sea, ya oficialmente lo estaban haciendo un arresto oficial. A eso se refiere cuando dice que ya que lo ataron, lo prendieron. Entonces dice, el tribuno también se le conoce como el quiliarca con Q, quiliarca. Literalmente significa el comandante de un millar. Comandante de un millar. Entonces, aquí este término se utiliza para indicar al tribuno militar romano, que era líder de la cohorte o de la compañía de soldados que fueron a prenderle. ¿Sí? Entonces él era el comandante de un millar, el quiliarca, y él les da la orden. Ante su orden, algunos de los soldados entonces ahora prenden al Señor Jesús. El arresto oficial dice que lo ataron, o sea, lo cogieron y luego lo maniataron. Fue atado, sin embargo, a fin de que pudiéramos nosotros pues ver cómo él estaba siendo atado, pero espiritualmente era atado para que nosotros fuéramos libres, porque era el principio del sacrificio, ¿no? De lo que iba a venir. Los soldados y la policía del templo condujeron a Jesús atado. ¿A dónde? ¿A quién se lo llevaron? ¿Ante quién? ¿Cómo se llamaba? Anás, exacto. ¿Y quién era Anás? A ver, ¿quién sabe quién era Anás? Dice que, fíjense que aquí lo que algunos dicen, es que dice al sumo sacerdote y luego dice Anás y luego se lo llevan a Caifás, y Caifás era el sumo sacerdote, ¿no? Y entonces hay así como que opiniones, pues, ¿cómo? Era al sumo sacerdote, pero primero se lo llevaron a Anás y pasó por Anás, y entonces con Anás
fue como algo preliminar antes de llevarlo al sumo sacerdote. O sea, Anás también tenía algún tipo de juicio que emprendió contra él y luego después se lo llevan a Caifás. Y al parecer, pues sí es así, sí es así. Y esto se los digo porque igual lean las referencias, o sea, lean todo en los otros evangelios, porque hay ciertas especificaciones en cada uno, ¿no? Aquí pues la opinión más común entre los distintos comentaristas es que Jesús fue llevado a Anás para un examen preliminar, y ahorita vamos a ver por qué. Porque Anás era una persona que tenía mucha injerencia, o sea, su opinión era muy importante. Entonces, sin embargo, varios comentaristas concuerdan en que algunos dicen que no hubo algo así como una audiencia preliminar ante Anás, sino, o sea, sí lo llevaron, pero porque había, les repito, como su opinión era muy importante de él, y era como que Anás al final era quien dirigía las situaciones. O sea, ahorita lo vemos. El juicio entonces relatado que vemos aquí en el capítulo 18, entre el 19 y el 23, tuvo lugar sí ante Caifás. Pero ante Anás hubo como un examen preliminar, o sea, primero lo llevan a él. Dice, Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. ¿Sí? Entonces sí podemos ver ahí dos partes. Dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Espérame. Perdón, ya me estoy en el 12. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y lo llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Entonces, Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Sin duda que alguien que ha estado frente a Caifás a lo largo de los versículos 19 al 23, pues no puede ser ahora enviado a Caifás, ¿no? O sea, porque dice que estaba ante el sumo sacerdote y luego lo manda a Caifás, si leen con detenimiento. O sea, ¿cómo entonces? No, quiere decir que sí estaba ante Anás y después lo manda a Caifás, pero ahorita les explico por qué dice que también el sumo sacerdote. Es como un poco de historia. En el versículo 24, según el claro significado de las palabras, da por sentado que el juicio de los versículos 19 al 23 se ha tenido ante Anás, y que este Anás ahora envía al prisionero a Caifás. Entonces, ¿cómo puede ser que Anás, el sumo sacerdote, puede ser que sea el que se refiere el versículo 19? En las 4 referencias del Nuevo Testamento a Anás se le llama 2 veces sumo sacerdote, y este nombre se le aplica aunque el escritor inspirado sabía muy bien que ya no era de hecho el sumo sacerdote, pero como que se le sigue hablando así. Miren, vemos por ejemplo Lucas 3:2. Lucas 3:2. Dice, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. ¿Ya vieron? Entonces, aquí por eso es que el principal pensamiento de los historiadores es que sí lo condujeron hacia Anás, que lo referían como igual como sumo sacerdote. Después es importante que, aunque esto, o sea, no es primordial, ¿no?, saber, pero simplemente da la razón de por qué Jesús fue conducido ante Anás, por si les preguntan, por si quieren confundir, por si los que dicen que hay contradicciones luego en las escrituras. ¿Y por qué? Porque era suegro, había una íntima relación con el sumo sacerdote titular en ese año, ¿sí? Es como luego dicen, pues la Iglesia Católica, ¿no? El Papa no sé qué, pues ya no está en función,
pero lo conocían como el Papa, ¿no? Similar más o menos. Entonces, el sumo, vemos otra referencia a Anás, así como sumo sacerdote en Hechos 4:6. Miren, vamos a ver Hechos 4:6. Dice, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. ¿Ya vieron? Otra referencia a Juan 18:13 es el que acabamos de ver, y también está en Juan 18:24. Juan 18:24, y la otra es la que acabamos de ver, Juan 18:13. En Juan 18:24 dice, Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entonces, el grupo lo conduce al Señor ante Anás. Lo llevaron aquí, fíjense lo que este Matthew Henry dice que lo llevaron como un triunfo, como un trofeo de su victoria, lo llevaban maniatado, se lo llevaron con toda prisa, con violencia, como si fuera el más vil, el más abominable de los malhechores, aun cuando él fue el que dijo, ay, ¿por quién vienen? Ya estoy aquí, ¿no? Que se haga, pero ¿cómo lo prendieron? Pero hace una relación que dije, híjole, sí es cierto, o sea, se lo llevan los malhechores al justo para prenderlo, para empezar a violentarlo, para con desprecio, pero con toda prisa, como si fuera una victoria, ¿no? Y Matthew Henry hace una relación a nuestra vida y dice, nosotros nos hemos dejado arrastrar por nuestras impetuosas concupiscencias hasta ser llevados cautivos a voluntad de Satanás. Y a fin de que pudiésemos ser rescatados, Cristo fue llevado violentamente prisionero de los agentes e instrumentos de Satanás. Y es verdad, o sea, todo eso estaba pasando físicamente. ¿Por qué? Porque espiritualmente nos iba a hacer libres. ¿Por qué? Porque nosotros nos habíamos convertido en enemigos de Él. El pecado en nosotros, y hoy nosotros igual, o sea, Él tuvo que padecer, el justo padecer por nosotros, por los injustos, porque nosotros así como dice, sí es verdad, ¿cuántas veces no nos hemos dejado arrastrar por nuestras impetuosas concupiscencias, como dice, para ser llevados cautivos a voluntad de Satanás, ¿no? ¿Cuántas veces ha pasado eso también así en nuestra vida? Y Él, el justo, por nosotros, por los injustos, pero así se lo llevan maniatado de forma violenta. Entonces, Anás, ¿quién era Anás? ¿Por qué con Anás? Volviendo aquí a la parte histórica, Anás o Ananús, como lo llama el historiador Josefo, el nombre procede del hebreo Ananías, que significa Jehová es gracioso. Había sido nombrado sumo sacerdote por Cirino en el año 15 después de Cristo, aunque depuso. Siguió siendo por mucho tiempo la mente gobernante del Sanedrín. Era el miembro principal de la maquinaria jerárquica judía. Desde ese tiempo ha habido maquinarias similares. Generalmente, para ser el cabecilla virtual de una de ellas hace falta ser un hábil manipulador. O sea, era un hombre muy hábil, muy astuto, pero tenía mucho poder de decisión sobre el Sanedrín. Así era Anás. Lo siguieron en el sumo sacerdocio, 5 hijos lo sucedieron: Eleazar, Jonatán, Teófilo, Matías y Ananús. También lo sucedió su yerno, que era Caifás, y un nieto también. Al ser depuesto Anás, lo sucedió a alguien que no era de su familia, pero casi inmediatamente después fue nombrado un hijo de Anás. Después de otro intervalo, le había seguido otorgado el título al yerno Caifás de Anás. Anás fue el responsable en gran parte de las acciones del Sanedrín judío,
Quizá otra persona era el oficial que presidía el Sanedrín, pero Anás era el hombre a consultar. Se puede imaginar cómo a menudo un sacerdote acudiría con un plan o idea, o la mencionaría por primera vez, otro le contestaría de inmediato: ¿lo has consultado con Anás? O sea, era como que más o menos como se manejaban. Entonces, por eso se entiende que es que lo llevan primero con Anás, ¿sí? Era como, ya lo llevaste con Anás, a ver qué dice antes de llevarlo con Caifás, ¿sí? ¿Ok? Bueno, es historia, pero es importante porque es el contexto para que no nada más... Ajá. No. O sea, eran sumos sacerdotes, lo iban sucediendo. Es que él era una persona, pero que tenía mucho poder de autoridad, como le iban y lo consultaban. O sea, decía que él tenía mucho poder sobre el Sanedrín, sobre la cúpula de los judíos, ¿sí? O sea, él todavía lo seguían consultando, por eso es que se entiende que históricamente, o sea, dicen, lo prendieron al Señor y antes de llevarlo con el sumo sacerdote Caifás, lo llevaron con Anás, ¿no? Porque les digo que era como los historiadores dicen que es como si alguien como era como inducía, era responsable, como que era un líder de autoridad, ¿cómo se dice? De opinión, ¿no? Entre ellos. Entonces, era como si alguien que estuviera en ese momento tomando las funciones en el Sanedrín, antes de que hiciera algo que era como común, o sea, o se pueden imaginar como si el sacerdote antes de hacer algo le dijeran: oye, pero ya fuiste con Anás, a ver qué te dice, ¿sí? Era como el líder de opinión. Entonces Anás era muy orgulloso, era sumamente ambicioso y era muy rico, o sea, era un hombre muy poderoso, ¿sí? Entonces su familia era conocida por su avaricia. La fuente principal de su riqueza parece haber sido una porción considerable de los beneficios del precio de los sacrificios que se venían en el patio de los gentiles, donde el Señor Jesús llega y dice: ¿en qué han convertido la casa de mi Padre? Pues dicen que todos esos beneficios pues era como para Anás, ¿no? Era un hombre que se enriquecía justamente pues, de la religión, ¿no? Y esto vemos, por ejemplo, y esto de cuando el Señor Jesús, me refiero a lo que está en Juan 2:14, eso ya lo leen ustedes después. Entonces, dice después, versículo 13. Ya, 14, perdón. El 13, entonces, perdón, es que ya me fui para arriba. Dice el 13: y le llevaron primeramente a Anás porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Ya nos quedó claro por qué lo llevaron a Anás. 14. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. La intención de esta observación es que Caifás había estado tramando por mucho tiempo la muerte de Cristo, es lo que dicen los historiadores y lo que se puede vislumbrar. Su suegro, el suegro de Anás, pero el verdadero poder detrás del trono pues era Anás, ¿no? Y esto lo vemos, ¿por qué lo dicen que estaba tramando? Y él es el que había dicho que convenía más que un solo hombre muriese por el pueblo. Vemos en Juan 11, 49 y 50, vamos a ver qué dice Juan 11, 49 y 50. Dice así: entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación.
y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. 15. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Entonces ahora todo el relato se centra en Pedro, ¿no? Ya aprendieron del Señor Jesús y ahora Juan se centra en Pedro y empieza a relatarnos, dice, pues empieza a enfocarse un poco en la negación de Pedro. Y esta parte de la negación de Pedro la vamos a ver en los 4 evangelios también, ahí está relatada. Y es importante ver cómo estos son diferentes relatos, tienen muchos detalles distintos, pero no están en desacuerdo, sino que se armonizan. Y es importante que los vean, que los estudien en los 4 evangelios. Entonces, miren, está en, por ejemplo, Mateo 26:34, Marcos 14:30, Lucas 22:34, todos nos hablan de 3 negaciones. Mateo 26:34, Marcos 14:30 y Lucas 22:34. Y aquí en Juan 13:38, dice: Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Por qué les digo esto? Porque igual, por los que les quieran decir, nada, que la Biblia se contradice y no sé qué, porque descritas, o sea, el relato como tal, en Mateo, Marcos y Lucas están las 3 negaciones. En Juan solo vemos 2, o sea, descritas en los hechos como tal. Pero si se dan cuenta, aquí en Juan 13:38, el Señor Jesús, y él lo está diciendo Juan, que el Señor Jesús dijo: me vas a negar 3 veces, que le dijo a Pedro. Entonces hay armonía, ¿sí? No hay contradicción. Entonces nos está refiriendo a 3 negaciones. Entonces ya les dije, en Mateo lo vamos a ver en el capítulo 26, y en Marcos en el 14, Lucas en el 22 y en Juan en el 18. Eso lo vemos, la primer negación, ¿sí? Se lo repito, primer negación. En Mateo está en el capítulo 26, Marcos 14 y Lucas 22 y Juan 18. La segunda negación igual la vemos en Mateo 26, Marcos 14 y en Lucas 22 también. Y la tercera negación, en Juan no la vemos, esta segunda negación. Y la tercera negación está también la vemos en Mateo 26, en Marcos 14, igual en el Marcos 14:70, y en Lucas 22 también, del 59 al 62. Y en Juan la vemos en Juan 18:25. Bueno, entonces solamente esto es para que igual, por favor, lo revisen en casa, ¿sí? Ahí están descritas esas 3 negaciones y solamente para ver por qué habla, o sea, cómo sí se refieren las 3, que dan detalles distintos, pero que armonizan entre las 3. Entonces, ¿por qué Juan da un relato tan detallado de las negaciones cuando los anteriores escritores de los evangelios ya las habían referido? La respuesta probablemente es 1, porque su evangelio va a contener un relato de la restauración de Pedro. Por ello debe relatarse de lleno la razón de la necesidad de esa restauración. Podemos ver las acciones de Pedro antes y la restauración de Pedro, porque lo está relatando Juan.
Otro argumento probablemente es que de todos los apóstoles, solo Juan había regresado con Pedro al palacio del sumo sacerdote, no solo fueron los dos. En consecuencia, él podía dar muchos detalles que los otros no habían incluido. Aunque todos los apóstoles habían huido, 2 de ellos volvieron a juntarse para seguir al grupo que conducía a Jesús al palacio del sumo sacerdote. Podemos ver a un Pedro pues que estaba lleno de temor, pero que seguía al Señor a una distancia, se puede entender que considerable, pero lo seguía. Con él iba alguien al que se le llama simplemente otro discípulo, pero se entiende que esta persona anónima no era otra sino que el escritor del 4.º evangelio, o sea, Juan. Juan era conocido, aunque no necesariamente en forma íntima, pero era conocido del sumo sacerdote. Es un misterio, o sea, no se explica, no se dan las referencias cómo Anás y en consecuencia su yerno, o sea, Caifás, conocieran a Juan. No sabemos, pero sí dice que ya lo conocían. Y entonces dice que entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Entró Pedro, ¿no? También. Entonces entró Juan y después entra Pedro. Se refiere al patio abierto alrededor del cual se levantaba la casa o palacio oriental. Esto se refiere a que es como un patio abierto, y ahorita se los voy aquí a leer, pero es como, dice que para que te puedas entender es cómo estaban las casas de la gente, porque era muy rica, o sea, era un patio abierto y había construcción alrededor, y luego dicen que a veces las construcciones estaban como en alto, por eso hay ciertos detalles donde dice que él estaba abajo, Pedro, y entonces y que había como habitaciones y estaba como un patio abierto en un patio central, ¿no? Así es como eran las construcciones de esos como palacios, ¿no? De la gente rica. Y vamos a ver, por ejemplo, en Mateo 26:69, Mateo da aquí un detalle, Mateo 26:69. Dice, y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beban de nuevo. No es cierto. No, me equivoqué. Ajá, no es. Sí, pero no es la cita. No, la tomé mal. Es que era del patio, para que vieran nada más la referencia que hacía cómo era el patio, o sea, que se refería a un patio abierto. A ver, es que la tomé mal. Ajá, Lucas 22:55 dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Entonces, para que nos imaginemos cómo estaba. Y la otra cita, igual en Marcos 14:66, Marcos 14:66 dice, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote. Entonces aquí nos dan esos detalles, les digo que dice cómo estaba abajo en el patio, era un espacio abierto, porque ahí podían, o sea, encendieron fogata para calentarse, estaba como la construcción estaban como en alto, porque dice que Pedro estaba abajo en el patio, y cuando vino una de las criadas del sumo sacerdote, ¿no? Y ahorita vemos que era la portera, ¿no? Entonces son ciertos detallitos, ¿no? Nada más que nos van dando la parte de la historia para ver. ¿Y dónde estaba ese patio? Mateo, a ver, entonces, es que Mateo, vamos a Mateo 26. Mateo 26:57 dice, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos.
Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Bueno, hasta aquí. Entonces se da claramente a entender que estaba en la casa o palacio de Caifás, ¿no? Porque dice que lo prendieron y se lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde ya estaban reunidos ahí los escribas y los ancianos. Entonces, ese patio se refiere a la casa o palacio de Caifás, ¿sí? Estaba en la casa de Caifás. Luego dice el 16, mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, o sea Juan, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Aquí parece que Pedro no era conocido del sumo sacerdote ni de sus siervos, pero Juan sí, ¿se dan cuenta? Por esta razón, Pedro se entiende que espera afuera, aunque Juan ya había sido admitido. O sea, no es como lo pasan luego en las películas, que así como todo el desorden, pero como que lo tenía. No, o sea, entró a una casa, estaba reunida ahí. En esa casa estaban reunidos los escribas y los ancianos, ¿no? Pero, o sea, se entiende que Juan sí entra porque sí lo conocían, sí sabían quién era. Era conocido del sumo sacerdote y también de sus siervos, pero Juan se queda fuera. Pero entonces se ve ahí como Juan apela a favor de Pedro, que algunos dicen, pues no sé si fue tan a favor, pero para que pudiera entrar, ¿no? Bueno, ya nada más rapidísimo esto. La construcción de un palacio oriental o de una casa de personas pudientes es como se los digo que se relata. Este tipo de casa mira hacia su propio interior, es decir, las habitaciones están construidas alrededor de un patio abierto. Un pasadizo en forma de arco conduce hasta una pesada puerta o un portón exterior hacia el patio interior. En ese pasadizo hay un lugar en las casas, una pequeña habitación para el portero. A veces, como en el caso que se narra aquí, el patio era más bajo que las habitaciones distribuidas alrededor del mismo. No es completamente imposible que la habitación a la que el Señor Jesús había sido conducido fuera una especie de galería, o sea, estuviera como en alto, desde la cual se podía ver y oír lo que sucedía en el patio. Una vez que Juan fue admitido por la portera, procuró que admitieran también a Pedro. Juan habló a la portera, nos narra, ¿no? Aquí el relato. Al parecer no solo el sumo sacerdote, sino también sus siervos conocían a Juan, y Juan los conocía. Entonces dice el 17, la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y eso lo vamos a estudiar, si Dios lo permite, la siguiente clase. Entonces, ahorita esta fue como más historia y vamos a ver en la siguiente que Dios nos vaya hablando. Como, fíjense, ¿no? Todas esas cosas y esas coincidencias siempre llevándolas a nuestra vida, ¿no? O sea, como, pues, una forma de Pedro arrebatada, el que quiso con sus propios medios, o sea, le acaba de decir al Señor que él iba con él hasta la muerte. El Señor le dijo, ay, Satanás, apártate de mí, o sea, ya me vas a negar 3 veces. Cómo vienen, lo aprenden y él, o sea, él está en él el ánimo de seguirlo, los demás no fueron. Juan sí, pero Pedro ahí va, ¿no? Está el ánimo de seguirlo, pero él arrebatado, impetuoso y como luego en la primera, ahorita lo vamos a ver la siguiente clase, ¿quién le pregunta a una portera? Una criada, o sea, no era el sumo sacerdote, ¿no? Digámoslo así, un personaje sin importancia, ¿no? O sea, que no tenía relevancia y le pregunta, tú eres, ¿no? Y bastó eso para decir no. O sea, igual a nosotros en nuestra vida, lo vamos a ver la siguiente enseñanza si Dios lo permite. ¿Qué significa Anás? Ahorita te digo.
Ahorita te lo digo, que ya me voy a bajar y te lo busco, ¿no? Porque lo tengo acá arriba. Significa, Jehová es… ¡Ay, hola, paz! Ya voy. Ahorita te digo. Perdón, paz, es que me está pidiendo una cosa. Ahorita te digo, dice algo de gracioso. Espérame. Anás significa… Jehová es gracioso. Viene de Ananus. Ajá. Ok, bueno. Si Dios lo permite, hermanos, nos vemos la siguiente enseñanza. Ya pasa.